La detección llegó silenciosamente al principio, un flujo de datos regresando del telescopio espacial James Webb, mientras rastreaba el objeto interestelar designado 32-Atlas. A primera vista parecía rutinario, solo otra observación cuidadosa de un cuerpo pasando por el sistema solar en una trayectoria hiperbólica, destinado a nunca regresar. Pero enterrada en los datos había una señal que no se conformaba a las expectativas. Un parpadeo de luz demasiado regular, demasiado preciso y demasiado luminoso en carácter para ser explicado por reflexión natural o la dispersión ordinaria de luz solar. Lo que emergió de los instrumentos de Webb fue algo asombroso. Luces artificiales reluciendo en la superficie de este viajero de más allá de nuestro sistema. Antes de comenzar, golpeen los botones de me gusta y suscripción para más actualizaciones. Durante décadas, los astrónomos habían teorizado sobre detectar actividad tecnológica más allá de la Tierra, pero casi toda esa especulación se centraba en la búsqueda de transmisiones de radio o megaestructuras rodeando estrellas. La idea de que un telescopio pudiera detectar iluminación artificial en un cuerpo menor, esencialmente el equivalente de luces de ciudad, había sido planteada en artículos académicos, usualmente tratada como un experimento mental extremo en lugar de un objetivo práctico. Sin embargo, la sensibilidad sin precedentes de Webb hizo posible lo improbable. El conjunto de instrumentos capturó una firma fotométrica consistente que no coincidía con ningún proceso natural conocido. Su perfil de longitud de onda llevaba las marcas inconfundibles de emisión coherente, como si vastos arrays de luces hubieran sido desplegados deliberadamente a través de la superficie del visitante interestelar. El objeto 3I Atlas ya era notable antes de este descubrimiento. Se convirtió en el tercer objeto interestelar reconocido en pasar por el sistema solar después del famoso Oumuamua y 2I Borisov. A diferencia de cometas y asteroides ligados al Sol, tales cuerpos llegan desde las profundidades del espacio interestelar, llevando dentro de ellos pistas sobre la diversidad química y estructural de sistemas planetarios distantes. Los astrónomos estaban emocionados por la oportunidad de estudiar otro tal mensajero, esperando refinar teorías de formación planetaria y dinámicas interestelares. Sin embargo, los hallazgos de Webb lo elevaron a una categoría completamente diferente, cambiando el enfoque de la ciencia planetaria a la posibilidad de encontrar evidencia de tecnología más allá de la Tierra. Los patrones de luz que Webb registró no eran solo inusuales, estaban patronados de maneras que desafiaban la aleatoriedad. Las fluctuaciones mostraron periodicidad, como el pulso alternante de faros o la distribución estructurada de iluminación a través de un paisaje habitado, en lugar de brillos difusos producidos por hielos volátiles sublimándose. Había emisiones nítidas, alineadas en rejillas, extendiéndose por la superficie oscurecida. El análisis de las curvas de brillo mostró correlaciones con rotación, sugiriendo que mientras el objeto giraba, diferentes sectores de regiones iluminadas entraban en vista. Esto no era meramente dispersión reflectiva de luz solar, el espectro sugería fuentes de energía, generando iluminación independiente de entrada solar. Las implicaciones son asombrosas. Por siglos, la humanidad miró a los cielos, preguntándose si seres inteligentes habitaban las estrellas, y ahora, a través del lente del telescopio Webb, parecía haber confirmación de que entidades tecnológicas existían, y no en el futuro distante de detección, sino aquí mismo, rozando por el sistema solar en la forma de un viajero interestelar. La realización inmediata fue que luces de esta naturaleza implicaban ingeniería deliberada.
La creación de redes de energía o sistemas de iluminación dirigida en un cuerpo sólido que no podía sostenerlos naturalmente. En resumen, lo que Webb observó parecía iluminación artificial, la marca distintiva de civilización. Lo que hizo la observación aún más cautivadora fue el momento. 3I Atlas estaba en una trayectoria de salida rápida, entrando y dejando el vecindario del sistema solar en un lapso de solo meses. Eso significaba que la ventana de observación era estrecha y Webb había capturado algo extraordinario en precisamente el momento correcto. Los científicos entendieron de inmediato que esta era una oportunidad rara y fugaz. Otros observatorios fueron rápidamente traídos al caso, pero la sensibilidad infrarroja y resolución de Webb le dieron la ventaja en detectar emisiones estructuradas débiles que podrían de otra manera desvanecerse en ruido. Las luces que registró estaban en el rango infrarrojo cercano, una elección de longitud de onda sorprendentemente similar a aquellas usadas en iluminación hecha por humanos para eficiencia. Esa alineación levantó preguntas. ¿Era esto una coincidencia de física o las civilizaciones conscientes de energía convergían en soluciones similares? Para lidiar con esto, investigadores recurrieron a modelos de albedo planetario, reflexión superficial y la física de iluminación artificial. Nada en el catálogo de fenómenos naturales podía replicar las líneas espectrales limpias y la consistencia de las emisiones que Webb captó. La explicación más natural, la de parches reflectivos de hielo brillando bajo luz solar, se colapsó bajo escrutinio, ya que el brillo de las señales persistía, incluso cuando la geometría de luz solar hizo tal reflexión imposible. En cambio, los datos hablaron de iluminación activa, como si lámparas o paneles impulsados por energía hubieran sido dispuestos a través de la superficie del objeto. El shock intelectual fue profundo. La humanidad había especulado a menudo sobre sondas interestelares, imaginar civilizaciones sembrando la galaxia con emisarios. Pero aquí había un cuerpo deslizándose por el sistema solar, aparentemente equipado con luces. Sugería intencionalidad, quizás incluso habitación. Uno de los aspectos más llamativos fue la escala implicada. Para que las luces fueran detectables a través de decenas de millones de kilómetros, debían haber sido extraordinarias en salida. Si eso significaba pequeños pero intensamente luminosos faros o vastas áreas cubiertas en iluminación constante, era una pregunta dejada para ser resuelta. Pero en cualquier caso, la conclusión apuntaba hacia ingeniería avanzada. Esta observación encendió discusiones sobre el propósito de tal iluminación. ¿Era iluminación funcional para habitantes en o dentro del objeto? ¿Era navegacional? ¿Un sistema de señalización para indicar presencia? ¿Podría incluso ser un intento de comunicación dirigido hacia afuera, sabiendo que cualquier civilización con capacidades astronómicas sería capaz de reconocer su carácter artificial? Las posibilidades se desplegaron en capas de especulación, cada una más desafiante que la anterior. Si 3I Atlas llevaba luces artificiales, implicaba una intención que iba más allá del deslizamiento pasivo de escombros cósmicos. Sugería que este objeto estaba de alguna manera guiado, manejado o habitado. Para científicos y el público más amplio por igual, el descubrimiento puso en cuestión suposiciones fundamentales sobre soledad en el cosmos. Hasta ahora, la evidencia de vida más allá de la Tierra era circunstancial, arraigada en la química de exoplanetas y los extremófilos de la biosfera de la Tierra. Pero luz estructurada en patrones artificiales es una firma tecnológica directa, algo que no surge espontáneamente. Esta no era una biosignatura, era una tecnosignatura.
Una indicación no solo de vida, sino de vida inteligente, capaz de ingeniería. Ese salto de especulación a detección alteró el marco del lugar de la humanidad en el universo. El telescopio Webb había sido diseñado para asomarse a las épocas más tempranas del cosmos, para capturar el brillo más débil de galaxias formándose en las secuelas del Big Bang, que también debería convertirse en el instrumento que captó la primera señal potencial de tecnología extraterrestre. Fue una ironía no perdida para nadie. Su sensibilidad, particularmente en el infrarrojo, le permitió percibir lo que telescopios más viejos nunca podrían haber visto. Los filtros en capas y resolución sin precedentes le dieron una capacidad que, al volverse sobre 3I Atlas, reveló un fenómeno tan improbable que demandó repensar no solo de astronomía, sino de las expectativas de la humanidad de contacto. La atención se volvió rápidamente a la trayectoria y naturaleza del objeto. 3I Atlas estaba viajando en una órbita hiperbólica, moviéndose demasiado rápido para ser capturado por la gravedad del Sol. Esto lo convirtió en un verdadero visitante interestelar, no un asteroide rebelde desprendido del sistema solar. Ese hecho llevaba peso, porque implicaba que las luces no pertenecían a un cuerpo local abandonado, sino estaban asociadas con algo originario en otro sistema estelar. En esencia, Webb había detectado no solo luces artificiales, sino luces artificiales en una nave o construcción que había atravesado espacio interestelar para pasar por nuestro vecindario. Tal escenario llevaba implicaciones profundas para el alcance y extensión de civilizaciones tecnológicas. Mientras más detallados se volvían los análisis, más convincente aparecía la interpretación artificial. La descomposición espectral mostró picos consistentes con espectros de emisión de sistemas de iluminación ingenieriles. La ausencia de líneas de absorción naturales que se esperarían de luz solar reflejada reforzó la conclusión. Además, la variación periódica en intensidad sugirió rotación, como si una superficie con áreas iluminadas estuviera girando lentamente, revelando y ocultando secciones en un ritmo consistente con un cuerpo rotante. Todo esto se sumó a un caso convincente de que lo que Webb registró no era una ilusión o artefacto, sino una detección genuina de iluminación artificial. Los científicos debatieron la escala. Si las luces estaban concentradas en grupos de alta potencia, podrían ser similares a faros masivos, quizás diseñados para señalización a través de distancias interestelares. Alternativamente, si eran más difusas, extendidas por la superficie del objeto, podrían parecerse al patrón distribuido de iluminación urbana en la Tierra, el brillo de una superficie asentada, o la infraestructura de un hábitat tecnológico. En cualquier caso, el requerimiento de generación de energía implicaba maquinaria, manejo de recursos y despliegue intencional. Esta no era una roca pasiva, era una entidad ingenieril. Más allá de la comunidad científica, el descubrimiento reverberó a través de filosofía, cultura e incluso teología. El conocimiento de que luces artificiales fueron detectadas en un objeto interestelar agitó imaginaciones y perturbó creencias largamente sostenidas sobre singularidad. No eran las secuelas de tal revelación lo que importaba en ese momento, sino la realización cruda de que tecnología más allá de la Tierra había sido vislumbrada directamente. Ya no estaba confinada a especulación o probabilidad estadística. Los sensores de Webb la habían traído al reino de observación directa. Lo que fascinó a muchos fue el parecido de los patrones de luz a fenómenos familiares desde órbita terrestre.
Así como satélites y estaciones emiten destellos e iluminación controlada detectable desde abajo, también 3I Atlas mostró marcadores que parecían el trabajo de seres controlando su ambiente. Algunos lo describieron como ver una linterna cósmica derivando a través de la oscuridad, una llamarada de inteligencia moviéndose silenciosamente por el vacío. No era comunicación en palabras o señales, sino comunicación en presencia. La marca inconfundible de tecnología afirmándose contra el telón de fondo del silencio natural. Las preguntas de origen proliferaron. ¿De qué sistema estelar había venido? ¿Fue despachado deliberadamente hacia el Sol o fue el encuentro un cruce casual de caminos? ¿Las luces indicaban función en curso o eran reliquias de sistemas de actividad pasada aún brillando aunque los creadores estuvieran largamente ausentes? La detección misma no ofreció respuestas, solo la certeza de que algo artificial estaba ahí. Y en esa certeza yacía la transformación de perspectiva, el entendimiento de que la humanidad ya no estaba solo especulando sobre otros, estaba observando la obra de otros. La rareza de tal evento subrayó su magnitud. Solo un puñado de objetos interestelares habían sido observados alguna vez, y de esos, este era el primero en exhibir tecnosignaturas. Las probabilidades de detección parecían astronómicas, sin embargo, Webb lo había captado. Eso solo insinuó que la actividad tecnológica podría ser más extendida de lo asumido, que el espacio interestelar no estaba tan vacío de artefactos ingenieriles como se pensó una vez. Si uno de cada 3 objetos interestelares conocidos mostraba luces artificiales, la extrapolación invitaba a reconsideración profunda del paisaje tecnológico de la galaxia. Mientras más telescopios volvían su mirada en 3I Atlas, corroborando los datos de Webb, el evento se convirtió en un punto de anclaje para el entendimiento de la humanidad de presencia extraterrestre. El descubrimiento no era la culminación de contacto, no unas secuelas llenas de respuestas, sino el momento del reconocimiento mismo, la realización de no estar solos. Las luces eran un mensaje escrito en fotones, una demostración de que a través del abismo del espacio, otros habían surgido al desafío de ingenierizar su ambiente, dejando marcas visibles para aquellos con ojos lo suficientemente agudos para ver. Incluso sin secuelas, el peso del evento mismo fue suficiente para remodelar la imaginación humana. Detectar luces artificiales en un viajero interestelar era entrar a una nueva épica de conciencia, una en la cual el cosmos no era silencioso y vacío, sino poblado con trazas de inteligencia moviéndose entre las estrellas. El telescopio Webb, pretendido como una ventana al universo más temprano, también se había convertido en un espejo, reflejando de vuelta la posibilidad de que la humanidad era parte de una comunidad más amplia de seres tecnológicos. Y con esa detección singular, la larga búsqueda para responder la pregunta de si otros existían, alcanzó un punto de inflexión, alterando para siempre la manera en que el universo fue percibido. El elemento más cautivador sobre la detección de luces artificiales en 3I Atlas fue la manera en que forzó a los astrónomos a reconsiderar lo que significaba observar. Por siglos, la práctica de astronomía había estado arraigada en decodificar procesos naturales, el nacimiento de estrellas, la evolución lenta de galaxias, los viajes tambaleantes de cometas y asteroides. Todo estaba enmarcado en términos de física, química y los resultados predecibles de ley natural. Con la confirmación súbita de que un cuerpo pasando por el sistema solar mostraba iluminación demasiado estructurada para ser natural, el acto observacional mismo se desplazó. Ahora, cada fotón capturado por los instrumentos del telescopio tenía que ser escrutinizado no solo como el subproducto de materia y energía,
sino como un posible artefacto de ingeniería y diseño. El cosmos cesó de ser un lienzo puramente natural y se convirtió, sin embargo, brevemente, en un escenario donde tecnología más allá de la Tierra había dejado marcas visibles. La disciplina de investigación de tecnosignaturas siempre había sido un nicho dentro de la astronomía. Había estudios que exploraron qué formas de evidencia la actividad inteligente podría dejar. Emisiones de radio de banda estrecha, estructuras a gran escala interceptando luz estelar, signaturas de calor de sistemas de energía avanzados. Sin embargo, la idea de iluminación localizada a menudo era relegada a los bordes de la conversación. Parecía improbable que la tecnología fuera detectada a través de algo tan familiar como luces en la oscuridad. Lo que Webb vio en 3 Atlas súbitamente elevó esta categoría obscura de posibilidad al primer plano. En lugar de buscar señales alrededor de estrellas distantes, los astrónomos se encontraron lidiando con un viajero del espacio interestelar, portando un resplandor visible que era imposible descartar como aleatorio. La geometría de la detección era sorprendente. Mientras Webb rastreó el objeto, su campo de visión capturó fluctuaciones sincronizadas con la rotación del objeto. Esta sincronización significaba que las fuentes de luz estaban ancladas a su superficie, en lugar de ser chorros transitorios o destellos reflectivos. Tal anclaje las hacía aún más convincentes. Las salidas de energía requeridas para que estas luces fueran visibles a través de las distancias que separaban a Webb del objeto eran inmensas. Los cálculos sugerían que incluso sistemas de iluminación moderadamente eficientes necesitarían infraestructuras de energía comparables a las que las civilizaciones humanas emplean en escalas planetarias. Esto planteó la posibilidad de que la entidad, cualquiera que fuera su origen, tenía dominio de la generación de energía más allá de las capacidades actuales de la Tierra. Otro aspecto que atrajo atención fue el propio espectro. Las emisiones de luz llevan huellas dactilares de la tecnología que las genera. Las luces humanas, ya sean incandescentes, fluorescentes o basadas en LED, muestran perfiles espectrales distintivos. Las emisiones de 3 y Atlas portaban similitudes con tecnologías de emisión eficientes, enfatizando picos donde la pérdida de energía fue minimizada. Esto no era solo una dispersión aleatoria de longitudes de onda, sino un conjunto cuidadosamente sintonizado de emisiones que parecía optimizado para resistencia. Esa optimización sugería intención y gestión de recursos, un reconocimiento de que ninguna civilización desperdicia energía en condiciones interestelares a menos que sea propositivo. La detección también llevaba implicaciones para la edad y durabilidad de la tecnología. Para que las luces brillaran en un objeto cruzando distancias interestelares, o había mantenimiento y operación continuos por alguna forma de presencia, o los sistemas fueron construidos con tal resistencia que podían funcionar autónomamente por períodos extendidos. En cualquier caso, implicaba madurez tecnológica a una escala que la humanidad apenas podía imaginar. Los ambientes interestelares son hostiles. La radiación, impactos de micrometeoritos y el frío profundo del espacio degradan materiales implacablemente. Sin embargo, aquí había iluminación persistiendo lo suficientemente fuerte para ser visible a través de distancias astronómicas. Esa resistencia hablaba de sofisticación de ingeniería mucho más allá del alcance de la Tierra. El evento también forzó a los científicos a ampliar su concepción de viajeros interestelares. Encuentros previos con Oumuamua y Borisov enfatizaron el lado natural de estos visitantes. Eran rocosos o helados, restos tambaleantes de otros sistemas planetarios. Ahora, con 3 y Atlas,
el paradigma cambió. Ya no era suficiente clasificar tales objetos como escombros. Surgió la posibilidad de que algunos vagabundos interestelares podrían ser construcciones artificiales, sondas o naves equipadas para viajes que, incluso si no están pilotadas activamente, podrían servir como portadores de sistemas diseñados para sobrevivir y ser vistos. Uno de los aspectos más provocadores del descubrimiento yacía en la cuestión del propósito. ¿Por qué una construcción llevaría sistemas de iluminación al vacío? En la Tierra, las luces sirven múltiples funciones: seguridad, comunicación, navegación y comodidad para habitantes. En el espacio, la iluminación podría actuar como un faro, una señal de presencia o un marcador deliberado para cualquier civilización con herramientas observacionales suficientes. Si las luces realmente fueron colocadas para ser detectadas, entonces el éxito de Webb en capturarlas podría significar que la misión del objeto incluía ser visto. Esa idea transformó la detección no solo en una revelación científica, sino en una forma de contacto, un apretón de manos silencioso, extendido a través del espacio en el lenguaje universal de fotones visibles. Otra capa de fascinación vino de considerar la trayectoria del objeto. Los caminos hiperbólicos significan no retorno. 3I Atlas barrería a través del sistema solar una vez y se desvanecería para siempre en la oscuridad. Este paso fugaz hizo la detección casi milagrosa, como si el cosmos hubiera abierto una ventana para que la humanidad echara un vistazo antes de cerrarla nuevamente. La brevedad del encuentro dio urgencia a cada observación. Los investigadores se apresuraron a capturar cada detalle posible, sabiendo que una vez que el objeto partiera, llevaría sus secretos más allá del alcance. De esta manera, la detección se asemejó a un mensajero cósmico rozando el paso, dejando atrás solo un destello de su iluminación como evidencia de su existencia. A un nivel más profundo, el descubrimiento remodeló cómo los científicos consideraron la distribución de inteligencia en la galaxia. Por décadas, el razonamiento estadístico basado en la ecuación de Drake había enmarcado expectativas. Las civilizaciones podrían existir, pero serían raras y distantes, sus señales débiles y difíciles de detectar. Sin embargo, aquí, dentro del breve lapso de unas pocas décadas, la humanidad había encontrado 3 objetos interestelares, y uno de ellos portaba inconfundibles firmas tecnológicas. Las probabilidades parecían repentinamente diferentes. Si incluso uno de cada 3 objetos tales revelaba luces artificiales, entonces quizás la galaxia estaba más llena de tecnología de lo que jamás se había asumido. La rareza de detección ya no parecía una medida de ausencia, sino más bien de límites observacionales, y Webb había empujado esos límites lo suficientemente lejos para perforar el silencio. Las implicaciones filosóficas eran inmensas. Por milenios, la humanidad, las tradiciones religiosas, culturales y científicas, todas lucharon con la pregunta de si las estrellas estaban pobladas por otros. Ahora, a través de la mirada precisa de un telescopio infrarrojo, una pieza de esa pregunta había sido respondida. El conocimiento de que sistemas artificiales habían sido detectados en un viajero interestelar no se basaba en interpretación de textos antiguos o en probabilidad abstracta, se basaba en medición directa. La humanidad había mirado hacia afuera y encontrado que no estaba sola en dar forma a la materia con inteligencia. Lo que dio a esta realización una resonancia particular fue la universalidad de la luz.
los fotones viajan sin impedimentos a través del vacío, llevando información de su fuente al detector. Al emitir luz, ya sea intencionalmente o incidentalmente, los creadores de 3i Atlas habían creado un puente a través de distancias interestelares. Los instrumentos de Webb se convirtieron en el receptor de ese puente, convirtiendo señales en entendimiento humano. En este sentido, el encuentro fue menos sobre proximidad física y más sobre conexión a través de física compartida. Los mismos principios que permitieron a los humanos iluminar sus ciudades por la noche parecían subyacer las emisiones detectadas en el visitante. Fue una rima cósmica, un recordatorio de que las leyes de la naturaleza vinculan civilizaciones en un marco común, incluso cuando están separadas por años luz. Para aquellos estudiando la sociología del descubrimiento, el evento resaltó el poder transformativo de la observación. A diferencia de argumentos teóricos o evidencia indirecta, el acto de ver cambia la percepción instantáneamente. Las luces estructuradas en 3i Atlas no eran hipótesis, estaban allí, registradas, innegables. Esta inmediatez colapsó siglos de especulación en un momento de reconocimiento. Cada campo del pensamiento humano, desde filosofía hasta ingeniería, repentinamente tuvo que lidiar con la realidad de que actividad inteligente más allá de la Tierra había sido vislumbrada. El logro técnico del telescopio Webb en hacer esta detección no puede ser exagerado. Su conjunto de instrumentos, particularmente la cámara de infrarrojo cercano y el instrumento de infrarrojo medio, eran capaces de extraer señales débiles del fondo abrumador de radiación cósmica. Al aislar las emisiones de 3i Atlas, Webb había probado que la búsqueda de firmas tecnológicas podía expandirse mucho más allá de enfoques tradicionales. Ya no estaría la búsqueda confinada a escuchar ondas de radio o escanear por megaestructuras. Ahora, incluso objetos de tamaño modesto podrían ser evaluados por señales de modificación artificial. Esto amplió enormemente la estrategia de búsqueda, sugiriendo que la galaxia podría estar sembrada de pequeños viajeros brillantes esperando ser notados. El evento también incitó una reevaluación de lo que el contacto podría significar. Tradicionalmente, la idea evocaba imágenes de comunicación directa, quizás incluso encuentros con naves espaciales o seres. Pero el contacto en el sentido astronómico puede ocurrir solo a través de observación. Al detectar luces artificiales, la humanidad había efectivamente participado en una forma de diálogo silencioso, uno en el que el único mensaje era la existencia de las luces mismas. Sin embargo, eso fue suficiente para señalar inteligencia, suficiente para transmitir que, a través del abismo del espacio, otros habían dejado una marca. El contacto en esta vista no requería voces o respuestas, requería solo el reconocimiento de tecnología. La detección desafió a ingenieros y físicos a imaginar qué tipo de infraestructura podría producir y sostener tales luces. Estaban alimentadas por dispositivos de fusión compactos o aprovechando energía de descomposición radioactiva. ¿Se basaban en recolección solar? Y si es así, ¿cómo almacenaban energía durante el largo viaje a través de la noche interestelar? Estas preguntas subrayaron el salto tecnológico representado por el descubrimiento. Cualquier solución que permitiera que la iluminación persistiera a través del viaje implicaba dominio de sistemas de energía y ciencia de materiales mucho más allá de la frontera actual de la humanidad. Las luces no eran solo fenómenos visibles, eran testimonios de capacidad. El momento de detección también llevaba un peso simbólico. Por primera vez, la gran pregunta, ¿estamos solos?,
había sido tocada por evidencia empírica, inclinándose hacia una respuesta negativa. El silencio cósmico que había perseguido a pensadores por generaciones fue roto, no por palabras, sino por el resplandor de luz artificial en un viajero errante. El papel de la humanidad como observador fue cambiado para siempre. El cielo nocturno, una vez un reino de belleza natural y misterio, ahora portaba rastros de compañía. En algún lugar allá afuera, la inteligencia había caminado el mismo sendero de manipular energía, crear iluminación y dejar huellas visibles a ojos distantes. Mientras el mundo lidiaba con esta revelación, las luces mismas permanecieron constantes, sin preocuparse por el impacto de su descubrimiento. 3I/Atlas continuó su curso, deslizándose silenciosamente a través del sistema solar, sus superficies iluminadas girando en ritmo lento, ofreciendo vistazos fugaces a los instrumentos entrenados sobre él. La detección fue un recordatorio de que la vastedad del universo no excluye encuentros, sino que los enmarca como momentos raros y preciosos de reconocimiento. Webb había capturado uno de esos momentos y al hacerlo había expandido el horizonte del entendimiento humano más allá de cualquier cosa previamente imaginada. Desde ese punto en adelante, la astronomía ya no podía ser practicada con las mismas asunciones. Cada visitante interestelar sería escrutinizado por señales de ingeniería. Cada destello anómalo sería pesado por su potencial como firma tecnológica. El descubrimiento aseguró que la búsqueda de inteligencia más allá de la Tierra ya no era un esfuerzo marginal, sino una parte central de la investigación astronómica. Al detectar luces artificiales en 3I/Atlas, la humanidad había dado el primer paso claro hacia un universo más amplio, donde la inteligencia no estaba confinada a un solo mundo, sino esparcida entre las estrellas, esperando ser notada. El hecho de que el telescopio espacial James Webb capturó iluminación estructurada en 3I/Atlas no fue solo una revelación sobre ingeniería extraterrestre, también fue una prueba directa de la preparación observacional de la humanidad. Por décadas había habido discusiones en círculos científicos sobre si incluso reconoceríamos tecnología alienígena si la viéramos. Este evento proporcionó una respuesta. La sofisticación de los instrumentos de Webb y las herramientas analíticas disponibles significaron que la humanidad estaba preparada, al menos técnicamente, para reconocer firmas tecnológicas cuando aparecieran. El mismo acto de distinguir iluminación artificial de reflexión natural probó que los métodos de astronomía eran capaces de más que solo estudiar galaxias y exoplanetas. Eran capaces de identificar la inteligencia misma. Un detalle especialmente convincente fue cómo los patrones de luz interactuaron con la rotación del objeto. Mientras 3I/Atlas giraba, ciertas matrices de luz aparecían y desaparecían en un ritmo demasiado deliberado para ser confundido con parches aleatorios. Esto creó una oportunidad única para análisis. Al cronometrar las exposiciones y mapear los intervalos, los astrónomos podrían esencialmente reconstruir la distribución de áreas iluminadas a través de la superficie. Fue casi como ver un globo de otro mundo girar bajo luces callejeras tenues. Estas señales rotatorias añadieron credibilidad porque mostraron coherencia, un atributo no fácilmente explicado por procesos naturales. Era como si la superficie hubiera sido diseñada con redes de iluminación visibles desde el espacio, muy parecido a la forma en que las luces de Ciudad de la Tierra parecen orbitar con el planeta cuando se observan desde la distancia. Otro elemento llamativo vino de la estabilidad temporal de las emisiones. Fuentes naturales de brillo como plumas de desgasificación o facetas reflectivas de hielo cristalino tienden a variar impredeciblemente.
Sus intensidades suben y bajan, dependiendo del calentamiento solar o volteo rotacional. En contraste, las luces en 3i Atlas mantuvieron una constancia sobre ventanas de observación extendidas. La estabilidad es una característica definitoria de la ingeniería. Implicó que las emisiones no eran un subproducto de geología o química aleatoria, sino la salida de un sistema de energía controlado, calibrado para permanecer consistente. Ese nivel de regulación habló volúmenes sobre las intenciones detrás de él. La detección también abrió nuevas fronteras en análisis comparativo entre las firmas tecnológicas de la Tierra y las observadas en el viajero interestelar. En la Tierra, los satélites fácilmente detectan el resplandor de ciudades en el lado nocturno del planeta, patrones de gasto de energía que mapean directamente a civilización. Al comparar estos con las emisiones de 3i Atlas, los astrónomos notaron tanto similitudes como diferencias. La similitud fue en el arreglo estructurado similar a cuadrícula, algo que transmitía planificación y distribución en lugar de caos. La diferencia fue en el rango espectral. Las emisiones se inclinaron hacia longitudes de onda optimizadas para visibilidad en el infrarrojo, sugiriendo una posible adaptación para eficiencia energética en ambientes más fríos. Esta adaptación sola sugirió la cultura tecnológica detrás de las luces, una que diseñó sistemas para resistir condiciones del espacio profundo. Contemplar las posibles funciones de las luces añadió otra capa de fascinación. Una hipótesis consideró las luces como faros navegacionales, potencialmente usados por otras naves o construcciones pasando por el espacio. Otra postuló que la iluminación podría servir para regular condiciones internas del cuerpo, quizás proporcionando calor o energía para hábitats cerrados. También hubo especulación de que las luces eran simbólicas, destinadas como señales deliberadas para indicar presencia tecnológica. Si es así, el acto de detección no sería incidental, sino anticipado, las luces funcionando como una especie de faro cósmico para civilizaciones con instrumentos lo suficientemente avanzados para observarlas. La orientación de las regiones iluminadas proporcionó aún más intriga. Aparecían distribuidas a través de latitudes específicas en lugar de extenderse aleatoriamente, lo que sugería colocación estratégica. Esto podría indicar que los ingenieros detrás del sistema optimizaron la cobertura, asegurando que no importa cómo rotara el objeto, ciertas porciones permanecieran visibles para observadores distantes. Ese tipo de previsión demostró no solo ingeniería, sino planificación para la detección. Eso planteó la posibilidad tentadora de que 3i Atlas estaba destinado a ser observado, una tarjeta de presentación interestelar enviada a través del vacío. Igualmente fascinante era la cuestión de escala. ¿Era 3i Atlas en sí mismo una nave o era un portador para algo incrustado dentro de él? La detección de luces podría sugerir una superficie habitada, pero también podría indicar maquinaria o estructuras cerradas bajo cáscaras protectoras con solo iluminación escapando hacia afuera. Si era una nave, entonces su ingeniería superó incluso los conceptos humanos más ambiciosos de naves estelares. Si era una sonda, entonces sus luces podrían haber sido deliberadamente modestas comparadas con la escala verdadera de su función, que podría estar oculta bajo su corteza. La ambigüedad solo profundizó el sentido de asombro. Si te gusta este video, por favor dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. También deja tus comentarios abajo y dinos cuáles son tus pensamientos sobre el telescopio James Webb detectando luces artificiales en 3i Atlas. Queremos escucharte.